Diamo allora la Sì, parola al coordinatore di questo modulo e del terzo volume, il professor Manuel García Mayo della Universidad de Sevilla, che ha scritto un articolo dal titolo Los pactos prematrimoniales como mecanismo de justicia preventiva. A te la parola, Manuel. muchas gracias, Silvia. Bueno, aprovecho la ocasión ahora en calidad de ponente y aprovechando que está Carlos escuchándonos para agradecerle nuevamente, como hice al principio de la tarde, la oportunidad de estar aquí hoy con todos vosotros y la oportunidad siempre de trabajar juntos y de una forma tan internacional como la hacemos siempre. Bien, la intervención mía lleva por título, al igual que la de la obra colectiva que hoy estamos tratando, los pactos prematrimoniales como mecanismo de justicia preventiva. Eh, Bien, en España, al igual que en el resto del mundo, pues la crisis sanitaria y económica, que duda cabe, provocada por el COVID-19, ha vuelto a propiciar que se fomente el recurso, como venimos viendo la tarde de hoy, que se fomente el recurso a métodos alternativos de resolución de conflictos, ante el preocupante, sobre todo, colapso judicial existente tras estos meses más críticos que hemos sufrido de la pandemia. La declaración del estado de alarma ha supuesto en España y en el resto del mundo la práctica paralización de la administración de justicia, que ya de por sí, al menos aquí, estaba bastante mermada con carácter previo. Más allá de los medios alternativos que han sido objeto de la inmensa mayoría del resto de intervenciones de este Congreso, tanto en la tarde de hoy como en las dos tardes anteriores, valga hacer por mi parte una breve referencia a una justicia no solo alternativa, sino también preventiva, que permita precisamente la resolución del conflicto por mutuo acuerdo antes incluso de que ese conflicto se origine. Y dentro de esa justicia preventiva, como decía al comienzo, voy a centrarme concretamente en los pactos prematrimoniales. Cuando hablamos comúnmente de pactos prematrimoniales, pues nos estamos refiriendo a un recurso cada vez más utilizado pues, por aquellas personas que pretenden contraer matrimonio en una fecha cercana, en un futuro inmediato. Y el fin de los mismos, pues, no es otro que regular determinadas cuestiones que se refieren tanto al matrimonio como a las consecuencias personales y, sobre todo, patrimoniales que la ruptura matrimonial lleva consigo. Y la verdad es que se trata de un instrumento altamente eficaz. En primer lugar, a fin de que las posibles consecuencias de una hipotética ruptura matrimonial puedan ser acordadas por los propios cónyuges y no por el juez, en un momento, además, de confianza mutua y, sobre todo, de estabilidad emocional. Esa estabilidad emocional que no existe cuando ya sobreviene la ruptura. En segundo lugar, a efectos de que la hipotética ruptura matrimonial no suponga un desgaste personal y también económico superior al que ya de por sí genera. Y en tercer lugar, todo lo anterior contribuye a su vez a otorgar certidumbre, a otorgar seguridad jurídica, en definitiva. Esto último cobra especial importancia cuando la crisis matrimonial sobreviene en un tiempo similar al que el mundo ha vivido recientemente y que sigue viviendo hoy día, donde la suspensión de la actividad judicial ha conllevado no solo la imposibilidad de un pronunciamiento judicial sobre esas medidas que se han de adoptar con ocasión de la separación o divorcio, sino que también se ha venido sucediendo una notable demora en los procesos una vez que se ha reanudado esa actividad judicial. No obstante, las ventajas que este instrumento ofrece, así como el auge que el mismo viene experimentando en los últimos años, contrasta con la falta de su regulación en algunos ordenamientos jurídicos, como es el caso español. No obstante, aún no existiendo referencia expresa alguna en nuestro ordenamiento jurídico a estos pactos prematrimoniales, los mismos vienen siendo reconocidos tanto por la doctrina
como por la escasa jurisprudencia que existe al respecto. Y ello sobre la base fundamentalmente de aquel artículo 1323 de nuestro Código, en virtud del cual los cónyuges podrán celebrar entre sí toda clase de contratos. Precepto este que a su vez podría entenderse pues como una manifestación de aquel otro, el 1255 del Código, que es paradigma de la autonomía de la voluntad. Es más, no solo es que se vengan reconociendo tales pactos, sino que se viene defendiendo la aplicación a los mismos de la libertad de forma consagrada para los contratos. De modo que las partes pueden optar fundamentalmente entre la forma de un contrato privado o la elevación del pacto a escritura pública. Yo, en cambio, he de mostrarme distante frente a la postura de la doctrina y de la jurisprudencia que aboga por la validez y por la eficacia del pacto prematrimonial recogido en un contrato privado. Como ya he reiterado en numerosas ocasiones, en otras intervenciones, en nuestro ordenamiento el matrimonio es algo más que un contrato. Es cierto que el divorcio libre pues, ha dado lugar a un mayor protagonismo de la autonomía de la voluntad, pero que el divorcio sea libre no es equiparable a que el mismo se haya privatizado. Del mismo modo que para la validez y eficacia jurídica de un divorcio o incluso de una separación es necesaria la intervención de un juez o de un notario, así ha de serlo también para el pacto prematrimonial, que no deja de funcionar más que como una suerte de preconvenio regulador. En tanto que aquí, en el pacto prematrimonial, no puede intervenir el juez, como ocurre con el convenio regulador, habría de exigirse que el control público del pacto prematrimonial lo realice el notario en el momento de su formalización, a modo de justicia preventiva. Es más, esa intervención notarial en materia matrimonial ya existe. Nótese cómo el Código Civil obliga a que las capitulaciones matrimoniales se contengan en escritura pública. Capitulaciones que, interpretadas en un sentido amplio, podrían contener también estos pactos prematrimoniales. Esa intervención del notario que defiendo al formalizarse el pacto prematrimonial es especialmente importante en relación con varias cuestiones. En primer lugar, solo así las partes podrán contar con un título ejecutivo, legitimador de derechos y probatorio. Interpartes constituye prueba de su contenido, mientras que erga omnes constituye prueba de su existencia y fecha y, en general, de su presunta legalidad. En segundo lugar, la intervención del notario supone una garantía de la suficiencia en capacidad, legitimación y libertad de consentimiento en los intervinientes. Nótese, por una parte, que en aplicación de lo dispuesto por las normas generales de nuestro Código Civil, el consentimiento que prestan las partes ha de ser libre, espontáneo, íntegro y no puede estar viciado por error, violencia, intimidación o dolo. Por otra parte, téngase en cuenta las especificidades propias de este tipo de contratos. En primer lugar, la especial naturaleza de la materia objeto de los mismos. Y en segundo lugar, la especial relación de confianza que existe entre quienes alcanzan el acuerdo. Lo que puede facilitar, esa confianza puede facilitar que uno de los cónyuges influya sobre la voluntad del otro. En España, a diferencia, por ejemplo, de los países adscritos al Common Law, podemos acudir a los instrumentos que nos proporciona nuestro propio ordenamiento jurídico, en particular a la escritura pública, la cual supone una garantía de la suficiencia en capacidad, legitimación y libertad de consentimiento en los intervinientes. El notario además puede, porque es función propia suya, asesorar de forma neutral e imparcial a los comparecientes. En tercer lugar, la intervención del notario permite realizar un control de justicia o equidad, a fin de proteger a la parte
más débil como una cuestión de orden público. Y aquí enlazo con lo que mencionaba también antes Laura cuando me ha precedido en el uso de la palabra. La discusión en relación con los pactos prematrimoniales gira no tanto alrededor de su admisibilidad como de los límites que hay que establecer a la autonomía de la voluntad. En virtud de lo establecido en el Código Civil, la autonomía de la voluntad habrá de respetar, en todo caso, la ley, la moral y el orden público. Y las normas civiles que se consideran aplicables a los pactos prematrimoniales deben ser interpretadas, en todo caso, conforme a los principios constitucionales de libertad, libre desarrollo de la personalidad, protección de la familia y de los hijos, igualdad, libertad de residencia o seguridad jurídica. Entre esos principios, que son a su vez límites, y en lo que se refiere a los pactos prematrimoniales, uno de los que más discusión ha generado a la hora de ser interpretado, y que ha hecho referencia también Laura anteriormente, es el que se refiere a la igualdad entre los cónyuges, que está reconocida tanto en la Constitución como en el propio Código Civil, y que ha de ser interpretada como una igualdad proporcional, que lleve a la existencia de reciprocidad entre las partes. Porque solo con este control de equidad, con este control de justicia, en definitiva, por parte del notario, es posible proteger al cónyuge, a la parte más débil. Y en cuarto lugar, la escritura pública goza además de acceso directo a los registros públicos, a efectos de su publicidad y eficacia frente a terceros, con todo lo que sabemos que ello supone. Bien, podría decirse, si se quiere, que esos controles a los que me acabo de referir, ese control al que me acabo de referir, podría realizarse por el juez o incluso por el notario una vez que acontece la separación, la nulidad o el divorcio. Pero no es menos cierto que dilatar hasta ese momento el referido control conllevaría la pérdida de seguridad jurídica, que es precisamente uno de los fines que las partes persiguen con el pacto prematrimonial. Las partes con estos pactos lo que pretenden es conocer de antemano cuáles serán las consecuencias de una hipotética y futura crisis matrimonial. Así configurados, estos pactos se caracterizarían por su eficacia vinculante y exigibilidad. Cuestión distinta sería que una variación de las circunstancias que se tomaron en cuenta al momento del pacto conlleve posteriormente un grave perjuicio para una de las partes al momento de la crisis matrimonial, en cuyo caso podríamos plantearnos la posibilidad de considerar ineficaz el pacto aplicando la cláusula rebus sic stantibus en materia de derecho de familia, siempre que se cumplan, obviamente, con todos los requisitos que ella lleva consigo. O podría ocurrir incluso que se tratase de medidas atinentes a hijos menores de edad, en cuyo caso considero que sería necesaria la intervención judicial, atendiendo, además, a que esa intervención es necesaria también en los supuestos de divorcio cuando existen tales hijos menores. En definitiva, concluyo como comencé, poniendo en valor los pactos prematrimoniales como mecanismo de justicia no solo alternativa, sino preventiva. Eso sí, considero necesario, como he defendido, que ese pacto conste en documento público, a fin de posibilitar un control público, el control del notario en el momento de la formalización. Decía el escritor Baltasar Gracián que para el hombre prudente es más fácil prevenir que remediar. Seamos pues prudentes, tenemos instrumentos para ello y todo será más fácil. Muchas gracias.